Profe, yo tenía una duda en el examen, en la consigna 10. Ya. Yo había respondido, teníamos que marcar, y ahí yo no entendí cómo se decía que vas a cortar, porque yo había puesto y mata Kuchunki, Ajá, y me eso marca es. que la respuesta está mal. Así, a ver, voy a revisar. ¿Cuál es tu nombre? Melina Mamani. Ya, vamos a revisarlo, ¿ya? Dame un momento. Bueno, a ver, vamos a ver las respuestas. Aquí están las respuestas. Voy a compartir mi pantalla para que todos veamos y podamos empezar o podamos ver pues cómo ha sido nuestra evaluación. Rapidito vamos a resolver nuestra evaluación. Recuerden que todos los lunes vamos a tener evaluaciones, ¿ya? De ese tipo, todos los lunes, ¿ya? Así que por favor a estar atento todo a nuestras clases porque todos los lunes vamos a evaluar. Ya estamos aquí. Se puede ver en pantalla, ¿verdad? Aria, cheche. Ya. Sí se ve, sí se ve. Entonces, vamos a ver, mira, fíjense aquí. Eh, 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 eh. Vamos a decir esto. Turun, turun, tarán, tarán. Ya, turun, turun, tarán, tarán. Muy bien. A ver, la evaluación está aquí. Nos dice lo siguiente. Preguntas. La primera pregunta, Imata Ruanki. Recuerden, ¿ya? ¿Qué haces? ¿Qué cosa haces? ¿Ya? Entonces, nuestra respuesta sería, en este caso, el primer punto, ñoja mijuita, monani. ¿Qué haces? ¿Ya? ¿Qué cosa haces? Y siempre recuerden, aquí, mira, how is it? ¿Ya? Según la regla de lo que les he enseñado, es lo siguiente. Si a ti te preguntan con el inki, tu respuesta va a ser con el ni. Y aquí está, mira. Uno, dos. Pero por razones de contexto, y más enki. Yo me grito un enki. Por ejemplo, está mal. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, nuestra respuesta sería, mi cuita, monani. Segundo, ¿cuáles son las reglas que debemos conocer en el quechua? Y nos dice, mira, para el inki, respuesta ni. Para el enja, respuesta enja. Para el inki, inki. Para el saf, ni. En este caso, las respuestas correctas serían la uno y la 2. ¿Ya? La uno y la 2. Luego, en el tercer caso, el término y mata, ¿cómo se traduce al castellano? ¿Cómo se traduce como qué cosa? Fíjense, ¿qué cosa? Y mata. ¿Ya? Luego tenemos la pregunta siguiente. ¿Cuál sería la respuesta adecuada para la interrogante? Y mata monanki. Facilito. Y mata monanki. Por eso siempre les he dicho, la respuesta siempre está en la pregunta. Y mata monanki. Bucleay de monani. Aquí está. El inki se responde con el ni. Fácil. ¿Ya? 4. Ñuja yanuni. ¿Cuál sería la traducción al quechua? Yo cocino. Ñoja yanuni. 5. La expresión correcta para yo lloro es ñoja o ajani. Es la segunda. Yo lloro. La siguiente pregunta. Dice, responde a la pregunta y mata Rurasunchik. Y mata Rurasunchik. Nuestra respuesta siempre va a ser con el sunchik. Ñuja puyasak. En la vida, pues. Ñuja, ñujanchik y achasunchik. Esta sería nuestra respuesta. ¿Ya? Fíjense, ñujanchik y achasunchik. La pregunta 7 dice, Mariacha y matam ruranja. María, ¿qué va a hacer? Mariacha Tuzun es un tiempo, ese no, estamos hablando de un tiempo presente. Mariacha Yachanchis, peor. Mariacha Pugliacun, tampoco. Y Mariacha Yachanja. Esta sería nuestra respuesta. Vamos, Juanacha y mata Jawanja. Ya, Juanacha y mata Jawanja. Juanacha Wasinta Pugliangmi, no.
Juanacha wasinta purinjana. Juanacha purinjano. Juanacha wasinta hawanka. Ya está. Juanacha y matan hawanka. Y si se dan cuenta, otra vez, la respuesta está en la pregunta. Pregunta número 9. Y mata tarinki. ¿Ya? Esta pregunta se traduce al castellano como, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a cocinar? ¿Qué vas a encontrar? ¿Y dónde hemos encontrado estos verbos? En nuestra sopa de letras de verbos usuales. ¿Ya? La pregunta 10 dice, relaciona, ¿qué vas a cocinar? Y mata waikonki. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué vas a hacer? Y mata ruanki. ¿Qué vas a bailar? Y mata tusunki. ¿Qué vas a jugar? Y mata pukllanki. ¿Y qué vas a cortar? Y mata kuchunki. ¿Ya? Eso sería. Entonces, era relacionar cada uno, ¿ya? Con sus respuestas. A ver, vamos a ver la clave de respuestas. Tenía que ser de esta manera la clave de respuestas. ¿Ya? En este caso, kuchunki nos habíamos puesto mal. ¿Ya? Pero se les va a considerar. Es una práctica, recuerden, es una práctica. Para el siguiente vamos a hacerlo más completo. ¿Ya? Más completo vamos a hacerlo. Para el día lunes. Y mata pichanki, wasita picharani, wakata picharurani, wasita kichani, wasita pichani. Igualito, mira. Con el inki, mi respuesta es wasita pichani. Es obvio, esa es la respuesta. Pregunta 3, dice, Juanacha, taiteiki y mata yupanja. Esa es la pregunta, Juanacha, taiteiki y mata yupanja. Y me dice, runa kunata yupanja, wasi kunata yupasun, walpa kunata yupaichis, wasi kunata yupasajko. Y aquí me dice, Juanita, ¿qué va a contar tu papá? Mi papá va a contar runa kunata yupanja. La regla siempre, inja, termina en inja y termina en inja. Esa es la regla general que debemos entender. 13. Taitai y matan alichazaj. Papá, ¿qué voy a arreglar? ¿Wasita alichazun? No, y estoy diciendo, papá, ¿qué voy a arreglar yo? Y me dice, tú vas a arreglar. Tú, ya me está dando una opción para responder. Han. Entonces, Han, wasita alichazun, no. Han, wasita alichayis, tampoco. Han, wasita alichayizun, no. Han, wasita alichay. Tú arreglas la casa. Sí, está bien. Esa sería la respuesta. 14. Wawqikuna imatam ñawinchasunchik. Kay patarata ñawinchasunchik. Vamos a leer este libro. Kay maituta ñawinchay. Kay o maituta ñawincharani. Kay willakuyta ñawinchananchik. Otra vez la pregunta. Sunchik. La respuesta siempre va a ser con el sunchik. Kay patarata ñawinchasunchik. Pregunta número. Siguiente pregunta. Dice, paikuna imata hilhanku. Paikuna imata hilhanku. ¿Ellos qué escriben? Paikuna willakuita hilhasaj, paikuna willakuita hilhanja, paikuna willakuita hilhasajku, o paikuna willakuita hilhanku. Igualito, inku con inku es la respuesta. Y eso hemos hecho en nuestras reglas ya básicas para el quechua. Ya todo eso ha tenido 20 puntos. Ya creo que en la pregunta 10 uno se me había ido, en este caso, seleccionar esto. Entonces, estimados amigos, para la siguiente vamos a hacer lo más complejo, ¿ya? Entonces, sería la introducción para la clase del día de hoy. Ya, creo que ya están varios. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Ya está. Muy bien. Ahora, empezamos con algunos aspectos muy interesantes. Estaba viendo, vamos a empezar aquí. Aquí estamos. Estamos en Nyohanchik, en la página 8. Hasta la página 8 hemos dado evaluación. Maestro Ñojaiko. Rolly, Sí, Rolly, adelante. lo que quería decirte es que no he participado en la evaluación y puede haber nuevamente Cancacho Recuperación, ¿cómo se puede decir en quechua? Hojman, Joimacho, ¿sí? Cher, Jorimacho. Ya, vamos a ver, no se preocupen, vamos a promediar las notas. Ahora estoy en ese plan de consolidar toditos
porque si van a necesitar certificado más adelante, también yo tengo que tener quienes están participando en el curso. Ustedes saben que ahora es bien fiscalizado esas situaciones de los certificados. Así que los certificados también se les va a otorgar a aquellas personas que logren, pues, en este caso, aprobar las evaluaciones y que hayan participado en las clases. Recuerden eso, no vamos a dar certificado pues, por dar, sino tenemos que garantizar nuestro trabajo. Ustedes saben que yo voy enseñando tiempo, ya voy enseñando años, pero lo que yo también necesito es que se garantice el aprendizaje, ¿ya? Entonces va a haber evaluaciones, a ver, tal vez para los que faltan vamos a dar una evaluación, ¿ya? Déjenme coordinar. Pero por ahora entramos a algo muy interesante. Mira, vamos a Maestro detenernos aquí. Dolly, una petición. ¿Sí? Maestro, quisiéramos que se pueda grabar de repente las clases, porque ahora como estamos también en época de lluvia, a veces por el internet a veces tenemos dificultad y si fuese posible también que nos envíe el PPT de las evaluaciones, por favor. Ya, mira, el tema de las clases están en vivo en YouTube, ¿ya? Entonces, puedes acceder a YouTube normal cualquier momento que tú quieras, accede nomás. Buscas en YouTube nuestra página de YouTube que es Yachasunchis, ¿ya? Yachasunchis Gaming Gay. Este es nuestro canal de YouTube. ¿Ya? A la vista aparece aprendiendo que he hecho Cusco, dice. Y aquí está Yachasunchis. Entras a este canal de YouTube, ¿ya? Y va a aparecer ahí seguro el video que estamos transmitiendo en vivo. Ahora, todas las clases están transmitiendo en vivo, estimados amigos, para que no digan que no, es que hoy día no he aprendido. Aquí pueden volver a repetir las clases, ¿ya? Aquí está cargando. Como estamos transmitiendo, aquí está, miren, en directo, justo de hoy día estamos aquí, ¿ya? Entonces pueden entrar a las clases. ¿Ya, estimados? Bueno, vamos a continuar ya. Tenemos que avanzar en nuestra clase. Mira, voy a dar una introducción muy interesante al quechua, ¿ya? Que estamos viendo. A los que están interesados en el quechua sureño, ¿ya? Para los que quieren ser profesores, vamos a hacer una introducción muy interesante. Justo esta semana, estimados amigos, estoy full estudiando, preparando material para el quechua, ¿ya? Yo no me detengo, siempre voy estudiando. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Para que ustedes accedan fácil al quechua, ¿ya? Entonces, tenemos aquí un material muy interesante con el cual voy a explicar y quiero que entiendan esta clase, ¿ya? Entonces, hablaremos de la estandarización, ¿ya? Heuristic. Voy a poner esto con un color rojo, ¿ya? ¿Ya? Estandarización del quechua, ¿ya? ¿Cómo es este tema de estandarización del quechua, estimados amigos? Recordemos que el quechua sureño o el quechua a nivel Perú se habla existen muchas variedades. Eso es de hecho, existen variedades, pero como el Ministerio de Educación pide que nosotros hablemos solo el quechua sureño, he visto y he analizado algunos aspectos muy importantes sobre esto de la estandarización. El primer punto, número uno, un secreto muy interesante, es lo siguiente. Antes se utilizaban los validadores, ¿ya? Validadores. ¿Cuáles son los validadores? N, ¿ya? Y mi. Estos eran los validadores, ¿ya? ¿Y cómo yo utilizaba este validador? Por ejemplo, decía lo siguiente. Juan, ¿ya? Ahora izquierda. Pero vamos a poner ya esto, vamos a ordenarnos bien para que entiendan todos. Tarán, turún, tarán, tarán. Ya. Ahora sí, miren, fíjense, estimados amigos, estos validadores que tenemos aquí son muy importantes dentro de la estandarización del quechua. Nos dice, primero, el validador que estamos hablando es esta, N y mi. Ahora, ¿qué va a pasar con esos validadores? Estos validadores se están convirtiendo en M, ¿ya? Y mi.
importante en el quechua sureño. Por ejemplo, si yo antes hablaba y decía, Rolly, ¿ya? Decía, a ver, un nombre, Juan. Mira, pongo estos dos ejemplos para entender. Por ejemplo, cuando decía, Rolling, como quien dice, es Rolly. Esa era la traducción. Juan, yo utilizaba y decía, Juanmi. Oye, ¿qué tal? Mira, yo tengo esos dos validadores. Eso es lo que yo utilizaba frecuentemente en el quechua. Pero gracias a este proceso de estandarización del quechua y convirtiendo el quechua a un quechua sureño, varía esto. ¿Ya? Uno, esta N va desapareciendo por una razón muy importante. ¿Por qué razón va desapareciendo? Porque muchas veces se confunde con los posesivos en tercera persona. Por ejemplo, yo digo, huaca, huacan, su vaca, y va generando ese tipo de confusión. Entonces, ¿qué va pasando esto? Esta N que he puesto como validador, ahora ya no va a pasar como rolling, sino va a pasar a este lado como rolling. ¿Ya? Rolling. Así de simple, rolling. ¿Ya? Por ejemplo, podría poner más ejemplos. Alhom. Alhom es el perro, pues. Por ejemplo, puedo poner Kuchim o Kuchim. ¿Ya? Kuchim. Yo diría, Kuchim es chancho, pero ya no voy a hablar ahora con el estandarizado. Voy a decir Kuchim, Kuchim, ¿ya? Alhom, ¿ya? Y Rolling. Parece raro, pero eso es lo que nos pide el ministerio, que nosotros podamos estandarizar. ¿Eso por qué? Por razones de que yo no quiero generar confusión en una expresión. ¿Me entienden? Esa es la razón. ¿Ya? Vamos a admitir. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, es el primer punto para la estandarización. Segundo punto, Juanmi va a seguir permaneciendo, ¿ya? Juanmi, por ejemplo, Atojmi, ¿ya? Puedo poner, por ejemplo, Hachunmi, ¿ya? Hachunmi. En este caso, la mi va a permanecer tal como dice en el quechua, ¿ya? Sureño, en el quechua chanca, igual va a permanecer. Esto no tiene cambios, no sufre modificaciones. Entonces, el primer punto es eso, estimados amigos, que estamos cambiando estos validadores con el objetivo de mejorar o estandarizar todo. ¿Ya? Entonces, ahora, estos validadores son muy, muy usuales en el quechua. Por eso les decía en la anterior clase, por ejemplo, Imata Ruanki o Ruranki. Imata Ruranki. Esa es la expresión. Ahora, esta expresión podría yo utilizar un validador. Imatan Ruanki. Se utilizaba con mucha frecuencia. ¿Ya? Por ejemplo, dice, Wakatan Katimone. Mira, escuchen, Wakatan Katimone. ¿Ya? Chagreitan Lishane. ¿Ya? José Iguan. ¿Ya? José Iguan mi puñuchkani. Puñushani, puede decir. José Iguan mi. Por ejemplo, puede decir Michitan. Michitan. Entonces, para evitar todo eso, ahora vas a decir, pues, ya no vas a decir Wakaitan, sino vas a decir Wakaitam. ¿Ya? Wakaitam Hatichkani. ¿Ya? Michitam. Escucha bien, Michitam. ¿Ya? José Iguan mi. En este caso, sí mantiene la mi. Entonces, son algunos aspectos que nos está exigiendo este quechua estandarizado. ¿Ya? Este es el primer punto que, estimados amigos, que tienes que conocer. Entonces, a partir del momento, cuando tú quieras aprender quechua sureño, vas a tener que cambiar este validadorcito. ¿Ya? Y vas a ver que en nuestros ejercicios vamos a utilizar. ¿Por qué yo utilizo los validadores? Porque es un tema muy importante y es de uso frecuente. ¿Ya? Enfatizador validador. Se denomina de esa manera.
¿Ya? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Voy a encender mi luz, por favor. Cancho tampoco y manachkan. Ichi upallaron ichikcho. Rimaricamo ichi huawjipani kuna. Rima muy chica. Ya, muy bien. Entonces, eso es, estimados amigos, los validadores. ¿Ya? Otro puntito que debemos saber las personas que están interesadas en quechua sureño es esto. ¿Ya? Reemplazamos, voy a ponerlo así con palabras sencillas, ¿ya? Lo siguiente. Se va a reemplazar, ¿ya? Reemplazamos, ¿ya? ¿Qué vamos a reemplazar? ¿Ya? El, en este caso vendría a ser el sufijo irti, ahorita, ¿ya? Irti por el ipti, jawariguete. Este es el segundo punto que está cambiando en el quechua. Y voy a poner ejemplos para que me entiendan. Por ejemplo, voy a poner aquí, ya, aquí está. Vamos a llegar a un punto en el que se va a utilizar esto. Yo digo lo siguiente, ya, estoy dando una introducción, ¿qué es lo que vamos a mejorar? Yo digo, purihti. Esto se viene a traducir como dice, cuando camine. Esa sería mi expresión. Purihti, cuando camine. Y aquí estoy utilizando erti. Ese es el clásico uso en el quechua de Cusco. Purihti, cuando camine. Por ejemplo, digo, si estoy emborrachándome, machachti. Podría ser machachti, cuando me emborrache. Fíjate esto, ¿ya? Por ejemplo, podría decir guañuhti, Cuando muere. cuando mueras, guañuhti. Mira, fíjense, ya tengo esto, ya identificado. Entonces, según la gramática del quechua sureño, esto me pide lo siguiente. Ya no voy a poner esa expresión. Por ejemplo, purikti, ahora va a variar y va a ser ripti. Ripti, mira, ipti. Esto es lo que está variando. Igualito, en todas las expresiones dirías pues, machapti, machapti. Igualito, p, t, i. Ya está. Y en el tercer caso también, guañop, ¿ya? Guañopti. Estos elementos son los que están variando, ¿ya? Entonces, esto nosotros, estimados amigos, debemos tener en cuenta, ¿ya? Debemos tener en cuenta estos elementos pequeños que están variando en el quechua. Todo lo demás, ya, permanece en el quechua sureño, ¿ya? Hay varias cosas que vamos a poner. ¿Ya está? ¿Entendido? Entonces, de esto hay que tener cuidado. Entonces, ahora, a partir de ahora, si usted quiere aprender quechua sureño, ya pues escribes. Porepti, machapti, guañopti, compacopti, ya. Machalayopti, estoy poniendo ipti, ya. Chaimigam. Segundo punto, vamos a reemplazar en progresivos, ya. Ya. Recuerden eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar en el caso de progresivos. Aquí hay chorex, ¿ya? En el caso de progresivos, recuerden que en el quechua de Cusco hablábamos todo esto. Shani, ¿ya? Purishani, este es un auxiliar, ¿ya? Entonces, ahora, este auxiliar que teníamos, vamos a reemplazar, ¿ya? ¿Por qué? Echka, por el echkani, ¿ya? ¿Ya? Progresivos, por el echka. ¿Qué? Entonces, ¿qué echete y echen aquí? Si desean aprender. Ahora, mira, fíjense. Aquí voy a poner algunos ejemplos. Ya, aquí vamos a separar para que se note bien los trabajos que vamos a hacer ya. Aquí. Si yo antes decía Puri Shani, Hawarich, Tusu Shani, ¿ya?
mijo, shani, ¿ya? Entonces, ahora, estos elementos, el sha de aquí, el sha de aquí, ¿ya? Recuerden esto. Y este sha van a cambiar. ¿Cómo van a cambiar ahora? Van a hacer, ¿ya? Lo mismo de aquí traemos, puedo copiar aquí y pegar, ¿ya? Ahorita puedo copiar y pegar para todos, estimados amigos, ¿ya? Pero hay algo interesante que debo entender a partir de esta clase. Es que ya no va a ser lo mismo, pues. Este SH se va a cambiar por C, H y K, por Ichkane. Igualito. C, H, K. C, C, H, K. Por ejemplo, tú decías Purishani. Ahora no vas a decir Purishani, vas a decir Purichkane. Tú decías Tusushani, ¿ya? Vas a decir Tusuchkane, ¿ya? Y vas a decir Mijushani, Mikuchkane, o Mikuchkane, Mijuchkane, Mijuchkane, Ichkane, Ichkane. Este es el segundo o el tercer punto. Y para culminar esta parte, estimados amigos, ¿ya? Les voy a dar un punto más, ¿ya? El cuarto punto que va a cambiar en el quechua es este, ¿ya? Ahora ya. Y ¿ya? Vamos a reemplazar el inchis, ¿ya? También el chis, ¿ya? ¿Por quién? Por lo siguiente, por el inchik, ahora queda inchik y el chik. Por estos dos elementos vamos a cambiar. Esto en cuando son términos finales. Recuerden esto. Estos dos elementos que hemos estado viendo vamos a cambiar por el inchik y el inchik. O sea, ¿usted quiere hablar quechua? Estas cuatro reglas van a ser muy esenciales en el quechua sureño. Si usted está interesado en aprender quechua sureño, estas cuatro reglitas son los resumidos del libro del Minedu, que me he dado tiempo para leer. Es el resumen de todo. Entonces, fíjense, ¿ya? Fíjense lo que estamos haciendo, ¿ya? Alincho Manacho. ¿Están entendiendo, no es cierto? ¿Ya? Si no, ¿ya? Ahora, este punto, fácil. Yo digo, ejemplitos. Tú, chis. ¿Ya? Ya, chan, chis. ¿Ya? Con panchis. ¿Ya? Con panchis. Ya está. Estas palabras, ahora, como tienen terminación inchis, ¿ya? Inchis. Por ejemplo, en este caso, yo diría, aquí también, otro más voy a poner, yachachin, chis, ya. Yachachico, hay una palabra que no me sale, pero yachachi, yachachichis, por ejemplo, chis. Ahora sí. Mira, en este caso, estimados amigos, hay palabras que vamos a encontrar así de esta manera. Yachachichis, aquí sí estamos utilizando el chis. Este grupito está cambiando, está transformándose. Entonces, todo esto que he puesto se va a transformar en lo siguiente. Si antes era tusunchis, ahora ya no va a ser tusunchis. Ahora va a ser tusunchik, con una K. La S se cambia por una K en términos finales. Por ejemplo, yachanchix, ¿ya? Yachanchik. Va a ser yachanchik ahora. Ahorita, ¿ya? Entonces, va a estar cambiando esto. ¿Ya? Recuerda esto. Inchik. Este es el punto, o este es el elemento que va a cambiar. Por ejemplo, aquí dices, cumpanchis, tumbamos. Y aquí va a cambiar y digo, cumpanchik.
Último, pongo y digo, yachachichis, enseñen. Ya va a ser yachachichic. Estas son las reglas. Entonces, estimados amigos, el quechua va a ser lo mismo en el collao, pero esta es la diferencia solo exclusivamente para quienes. Esta es una diferencia para las personas o para los docentes que están aprendiendo el quechua. ¿De dónde? ¿Qué quechua estamos aprendiendo? El quechua sureño. Solo para los profesores que van a enseñar, que van a trabajar, ¿ya? Enseñando quechua. Quechua sureño. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, hay que tener en cuenta estas reglas muy interesantes, ¿ya? Para trabajar, ¿ya? Entonces, son 4 reglas que de todo el libro de casi 200 hojas he resumido para que entiendan esto. ¿Entendido? ¿Ya? Hay una regla más que más adelante les voy a compartir que es muy sencillo, ¿eh? Es el caso de los cultivos que existe. Pero esto debemos tener en cuenta, ¿ya? Esto tengan en cuenta, tomen captura de pantalla, esto no está en ningún lado, por favor. Tomen captura de pantalla, ¿ya? Pero ahora sí vamos a nuestra chamba, a nuestro trabajo que estamos haciendo, ¿ya? Tenemos actividades que realizar. Voy a explicar de manera rápida para que podamos entender. Un ratito, déjenme compartir esto, vamos a guardar para enviarles un PDF y que tengan en vuestro... Ya está, ya tenemos aquí, ¿ya? Entonces, con esto ya se pueden guiar. Más luego les voy a enviar al grupo esto, ¿ya? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Cancho, tampoco y manacho, manacho, o manjaran chispas, y miran campas, oye, van a seguir con la rima de camichi, japura y os jaita, ya. ¿Nada? Ya, Chucky, yo me he perdido como un chuño en el ceviche. Es fácil, ya vamos a entender. Poco a poco estamos ingresando, ya poco a poco. Mira, ahora sí, vamos a ingresar aquí, mira. El otro tema que hemos hecho, estamos en lo básico, mira. Ya dice, Haiku es la primera persona en el caso del excluyente. Nosotros, Haiku. Si usted va al quechua de Cusco, vas a encontrar lo siguiente. No vas a encontrar Haiku, vas a encontrar Haiku, Kachan, Jabarisket. ¿Ya? 4, 5. Ya está. Aquí está, estimados, para que no se pierda. Mira, aquí está, no haiku, y en el otro caso es haiku. Nosotros, excluyente en primera persona. En este caso, entendamos lo siguiente. Haiku o no haiku es cuando dices, vamos a ir a jugar, pero estoy excluyendo al grupo de personas que está escuchándome. Si yo digo, no haiku, solo nosotros, pero ustedes no. Es el caso del no haiku o el no haiku excluyente. ¿Ya? Entonces, es simple. Por ejemplo, vamos al restaurante y digo, no haiku, nata ima lawata mikusa hankuna, sara lawata mijungits. Estamos excluyendo a un grupo de personas. Entonces, nos dice, mira, imata ruan kechik, ¿qué van a hacer? No haiku, takisa. No haiku, tosusaku. No haiku, oaxasaku. Ojo, ojito. El quechua, por ejemplo, ruanquichis, inquichic. Mira, en este caso pongo esto y voy a señalar aquí, fíjense, todas mis respuestas van a tener esto. Saco, este sufijo. Saco. ¿Ya? Solo exclusivamente para los excluyentes. Tú cambias y dices, no hay que purisajco, taquisajco, oaxasajco, mascasajco, huaycosajco, ¿ya? Itasajco, palasajco, ayuicosajco. Todo eso es la respuesta a la pregunta. Y mata ruanquichis, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? No hay que taquisajco. En el caso del quechua collao, igualito. Y mata ruanquichis. Aquí está.
Y aquí me dice, no haiku, takisako. Comparte lo mismo, ¿ya? Entonces, para las terminaciones o para esta pregunta, tenemos, imata ruankits, no haiku, takisako, no haiku, purisako, no haiku, machasako, no haiku, yanapasako, no haiku, awasako, no haiku, muskisako es oler, no haiku, kachusako es morder. En todos estos casos también se repite. Entonces, si me preguntan un día, ya chachaj, y mata ruanguichis. Mira, pueden preguntarme y pueden decir, ya chachaj, ya, y mata ruanguichis. ¿Qué van a hacer? Yo digo, no haiku, ya voy a excluir a la persona que me pregunte y digo, no haiku takisaku, no haiku wakasaku, no haiku yankasaku, no haiku samasaku. Estoy en ese caso excluyendo ¿a quién? A la persona que me ha preguntado. Eso debo entender. Sencillamente, el ñojaico es para eso, el ñojaico es para eso, para excluir a un grupo de personas que me está preguntando, que me dice, pero ¿qué voy a hacer? Que a ellos estoy excluyendo, ¿ya? Entonces, es un caso excluyente muy interesante, ¿ya? Ahora, por ejemplo, aquí dice, imata con kichis, ¿qué van a cocinar? Ñojaico, lawata, saco. En todos los casos, estimados, siempre va a repetirse esto, ¿ya? ¿Por qué creen que yo no avanzo mucho en clases? Porque yo avanzo 1 hora. Porque mi objetivo es que tú aprendas eso. Cuando te hagan la pregunta, me digas, saco, mi saco. Aquí está. Cuando yo te pregunte, y achach, ematroankits, aquí está. Ñojaico, lawata, saco. No haiku, waikusaku. No haiku, charquita, waikusaku. No haiku, sarlawata, waikusaku. No haiku, arroz, waikusaku. ¿Por qué arroz he puesto en castellano? Porque no existe arroz en quechua. Por ejemplo, yo diría, si tú no sabes, por ejemplo, toritos, aquí están waikusaku, waikusaku. Responden a la pregunta. Waiku, mira, fíjense aquí. Comercial Chureza, Waiku. Y todos tienen Waiku. ¿Le apaña Waiku acaso? Todos aquí tienen Waiku. Mira, Waiku es la palabra raíz. Entonces, ya tengo la palabra raíz. ¿Qué cosa? Para el inquichis, ya, mi respuesta va a ser saco. Entonces, a partir de esto, yo planteo mi pregunta, mi fórmula. Y dice, para el inquichis, ¿ya? O inquichic, ¿ya? ¿Qué dice? La respuesta va a ser siempre con el saco. Esta es mi regla de oro del día de hoy. El día de hoy, 14 de enero. Si yo deseo aprender y me preguntan, ¿y mata ruanquichis? ¿Mata yanonquichis? ¿Y mata jabanquichis? Si me preguntan y escucho eso, automáticamente mi respuesta tiene que ser con saco. ¿No es cierto? Ahora, aquí dice, por ejemplo, y mata huayconquichis. Y mata huayconquichis. Y ojo, me dice, mira, la respuesta está en la pregunta. Huayco, saco. Huayco, saco. Por ejemplo, aquí dice, no huayco la wata huayco, saco. Ya, no huayco mi hijo nata huayco, saco. Esto es comida. ¿La agua qué es? Sopa de maíz o crema de maíz. ¿Ya? Mijuna es comida. Charqui, ¿qué es? Carne seca. ¿Ya? Saralagua, ya es esta Crema de maíz. Sopa de maíz. crema de maíz. Arroz. Por ejemplo, si yo quiero ser más atrevido, puedo cocinar. Digo, no haiku. No sé, pues mira, he encontrado pollo a la brasa. ¿Ya? Y siempre he tenido respeto con este tema de los nombres. Hay veces, por ejemplo, ceviche. Y mata de ceviche ni ma eso así mi, pero no así mi. ¿Qué diría ceviche? Entonces, hay veces se suele utilizar ceviche nisja. Nisjata, ¿qué cosa? Lo mismo. Guay o saco. Si yo no quiero utilizar este ceviche nisjata, podría utilizar lo siguiente.
Esto que estoy poniendo, traigo abajo y digo, no haiku, ¿ya? Y mata, ceviche, y le aumento de frente, ta, cevichita, guay, ku, saco. Ya está. Puedo también trabajar de esta manera, ¿ya? Entonces, es válido. Si no hay comidas en el castellano, no todo siempre vas a encontrar en el castellano. Por ejemplo, carapulcra. ¿Qué dirías carapulcra en quechua? Manegancho. Como no hay, entonces. Esto mismo se aplica a la regla de quechua sureño. Igualito. Lo que les explicaba la regla anterior. Mira, fíjense. Lo que les explicaba la anterior. En quechua de Cusco se habla de la siguiente manera. Huayco, ¿ya? Mira, huayco unquichis, inquichis. Y en esta regla lo que les dije, el inquichis, inchis, chis, se convierte en inchik o chik. Y esto se está aplicando, estimados. Y mata rubanquechi. Y mata huaycunquichi. En vez de decir huaycunquichis, estoy diciendo huaycunquichi. Por ejemplo, igualito. Si yo voy aquí al lado de Apurímac, por ejemplo, digo, ñu haiku, ¿ya? ¿Qué cosa? Puca picante, que me cona. Si yo no encuentro puca, es que son nombres propios, pues, ¿ya? Imagínate que yo te cambio tu nombre de Juan y te digo, a ver, en quechua, ¿cómo sería Juan en quechua? Y te cambia el nombre. Entonces, por eso a veces yo también un poquito más de los nombres suelo respetar por ese mismo tema, porque no quisiéramos nosotros también que nos cambien, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente dije, ñu haiku, puka, picante, nisha, ¿ya? Mikunata podrías decir. Mikunata, waikuiku, ¿ya? O simplemente pongo, ñu haiku, puka, picante, ta, ¿ya? Guay, cuico. Esta sería mi respuesta. ¿Por qué se dice nisja mikunata? Este nisja, entiendan amigos, cuando yo utilizo el nisja, ¿ya? El nisja se traduce como el que dice ser, ¿ya? O el que se hace llamar, ¿ya? Por ejemplo, yo digo, carro nisja, el que se dice carro, estoy diciendo. Pues. Entonces, aquí, ñojaico puca picante, nisja mijonata, guaycuico. Estoy diciendo, nosotros estamos cocinando eso que se llama puca picante, eso estamos cocinando. ¿Ya? Entonces, aquí dice, imato hay un guicho, guaycuico, guaycu saco, ¿ya? Guaycu saco. ¿Ya? Ahora, recuerden esto. ¿Ya? Recuerden, esta tiene que ser nuestra manera. Si yo deseo la manera más ampliada, por decir, yo haiku poca picante, nisja mikunata waikusaku. Si yo quiero quitar esta nisja mikuna, mira, hasta aquí, puedo quitar y simplemente poner esta ta. Esta ta que voy a poner con rojo, con rojito, ¿ya? Puedo cambiar. Y digo, por ejemplo, yo haiku poca picante, ta. Ya está. Y lo he simplificado en mi expresión. Solo en caso de que se utilice términos en castellano o préstamos lingüísticos. Si no utilizo préstamos lingüísticos, no es necesario. ¿Ya? Por ejemplo, si yo cocino chiriucho. En este caso, nada, pues. Diría, ño haiku, chiri, uchu, y siempre con el ta. Ta, guay, ku, saco. Pero, profesor, ¿por qué siempre el ta? La respuesta es sencilla, estimado. Porque en mi pregunta me dice, ima, ta. Ima, ta. Por esa misma razón es que yo considero aquí que el ta tiene que ir con rojita en todos, siempre. ¿Ya? Si en caso, por ejemplo,
este ta de la pregunta varía y diría, por ejemplo, un ejemplo nomás, ya, para que puedan entender. Ay, Dios, y más de ya. Por ejemplo, en caso de esto, fíjense, si esto varía, y digo, por ejemplo, y mata, ya no y mata, sino podría variar mi pregunta y me dice, ima wan waikungichi. Ahora mi pregunta sería, ¿con qué, ya, van a cocinar? ¿Ya? ¿Con qué van a cocinar? ¿Con qué? ¿Ya? En este caso, si me dice, ima wan waikungichi, ¿con qué van a cocinar? Simplemente, mira, fíjense, digo, New Haiku, lo mismo. ¿Con qué? Ahora me está diciendo con qué van a cocinar. Podría ser gas. Gas. Y pongo Nisha Wan. Escúchame bien. Gas Nisha Wan. Gas, mira, Nisha Wan. ¿Ya? Entonces, es un punto. ¿Ya? Es un punto. Ahora, si yo digo, por ejemplo, aquí, igualito, guay, cosaco. ¿Ya? Guay, cosaco. Ya está. Utilizando otra vez el saco. ¿Ya? Entonces, sí cumple la regla. Si me preguntan con el inchi, con el saco. Ahora aquí, la pregunta ha sido sencilla. Ima wan. Por esta misma razón, aquí he utilizado wan. Mira, fíjate. Voy a poner así y aquí voy a poner así. Por esa misma razón he utilizado el wan. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso te digo, escucha bien atento la pregunta y tú solito vas a darte cuenta cómo tiene que ser la respuesta. Nada más. ¿Ya? Entonces, esto debemos entender. Y lo mismo he hecho pues aquí. Y mata si cambio de sufijo, que más adelante vamos a hacer, también va a cambiar todo. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Entendido o no entendido? Ya están anotando, ¿no es cierto? En su libro anoten, en su cuaderno anoten todo lo que estamos avanzando. ¿Ya? Entonces, estimados, tenemos aquí algunos ejercicios, ¿ya? Algunos ejercicios para trabajar tenemos, ¿ya? Aquí tenemos que completar esto. Y también aquí, tu país, ¿ya? Por ejemplo, Taki, ¿con cuál? Waikui, ¿con cuál? Cada uno vamos a relacionar, ¿ya? Relacionamos. Y por último, en esta clase vamos a terminar con el Hamkuna, ¿ya? ¿Ya? Y dice, Hamkuna, ustedes. Hamkuna, ustedes. Por eso en cada clase avanzamos 2 preguntas, porque mi objetivo es que aprendan a responder las preguntas. Hamkuna, ustedes, y en quechua collao sería Hankuna. ¿Qué pues? Hankuna, ustedes. ¿Ya? Entonces, vamos a preguntarnos. ¿Ya? Hankuna. ¿Ya? Por ejemplo, para esto me dice, Yachachir Rolling. ¿Ya? Y mata Ruasajkuman. Profesor, sería mi pregunta. Profesor Rolly. ¿Ya? Profesor Rolly, ¿qué vamos a hacer? Es la pregunta. Yachachir Rolly y mata Ruasajkuman. Y yo les digo, ustedes van a cantar, ustedes van a jugar, ustedes van a enseñar, ustedes van a ver. Miren, y esa pregunta, y eso lo estoy transcribiendo. Hankuna, Takin, Kichis. Fíjate esto. En todos los casos utilizo el inkichis, 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 ¿ya? Inkichis, 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 inkichis. En todos los casos, ¿ya? Fíjate esto. ¿Qué picash? Ahora dice, ya se scroll y mato Profesor Rolly, ¿qué vamos a hacer?
O ustedes me preguntan, profesor Role, ¿qué vamos a hacer? Y yo digo, ustedes van a cantar. Ustedes cantarán, ustedes bailarán. Ya que estoy. Anguna, takinkichis. Todo este inkichis sale de la regla. Si me preguntan con el sajku, mi respuesta va a ser con el inkichis. Ya está. Esta es mi regla. ¿No es cierto? Ahora, igualito. Regreso a mi amigo sureño y me dice, hamkuna. Ya, hamkuna. Y otra vez. Ya, chachi, roli. Y mata a Ruasasco. Si deseo puedo utilizar la M. Y matan Ruasasco. Mira, fíjate esto. Y me estaría preguntando, Prof. Roli, y matan, ¿qué vamos a hacer? Y yo le digo, hamkuna takinkich, hamkuna tusunkich, hamkuna lankankich, hamkuna purinkich, hamkuna waikunkich, hamkuna wajankich, hamkuna, ¿qué cosa? ¿Ya? Hamkuna, yachankich, hamkuna, rikunkich. Entonces, igualito, mira, aquí selecciono mi sajku, ¿ya? Y pongo aquí, señor sajku, y mata sajku, mi respuesta va a ser con el inki. ¿Entendido? Fíjense. Para toditos se cumple la regla, ¿ya? Tanto para el quechua central, sureño, el quechua norteño, el quechua cusco, chanca, siempre comparten las mismas reglas, las mismas estructuras, la misma gramática. Así que no tengan temor, no tengan miedo de que no me entenderé, no podré conversar con mi amigo que sea Apurímac, no. Yo les garantizo, el que domine quechua cusco tiene la capacidad de dominar cualquier otro quechua, ¿ya? Y estamos tratando de explicar todo cómo tiene que ser en este quechua chanco. Entonces, yo les pregunto, Role, ya Role, me trabajo. Tú puedes preguntar a tu papá y dices, Taitai, ahora, Taitai, y me trabajo, papá, ¿qué vamos a hacer? Tú le preguntas a tu mamá, mamá, y me trabajo. Tú le preguntas a tu hermana, ñañay, y matan bruasasco. Por ejemplo, le preguntas a tu umayej, a tu jefe, umayej ni podría ser, ¿ya? Umayej, y matan bruasasco. Te dirías, hamkuna takengech, hamkuna yachangech, hamkuna rekengech. Y aquí está la pregunta. Mira, y matan bruasasco. Ustedes dormirán, hamkuna poñongech. Ustedes viajarán, hamkuna chusangech. Ustedes ayudarán, hamkuna yanapangech. Ustedes venderán hamkuna hatungech. Estoy utilizando los verbos. Y aquí tengo más preguntas. Y matan yachangech. ¿Qué vamos a aprender? ¿Ya? Fácil, mira. Hamkuna, runa simi, ta, yachangech. Aquí hay algo interesante. Ya me han dado la pregunta, mira. Dos cosas importantes. Y mata, fíjate, yachangech. Ya tengo la esencia de mi respuesta. Ya tengo cómo o la manera de responder. Con esto ya entendí. O sea que aquí yo necesito utilizar el ta y el inchik. ¿Ya? Ya está. Ahora, con el inchik, voy aquí. Aquí está mi pregunta. Puedo utilizar imata yachangech. ¿Qué van a aprender? ¿Qué vamos? Imata yachasaj, pues esto, ¿ya? Es que tengo que corregir. Imata yachasaj. ¿Qué vamos a aprender? Aquí está. Ustedes aprenderán quechua. Entonces, ¿qué hago? Aquí pongo. Ustedes. Mira, fíjense. Ustedes. ¿Qué tal? Chorantiem. ¿Cómo va a poner? Ustedes. Hamkuna. Hamkuna. ¿No es cierto? ¿Qué cosa? Quechua. Primero quechua. Quechua, ¿qué se dice en el quechua? Runasimi. Runa. Simi. Ya está. Aprenderán. ¿Qué es? Mira. El sajo. Yachasasco. Yacha. Yacha. Esa es la palabra raíz.
¿Ya? Y ahora me dice, el sajku, aquí está la regla. Si me preguntan en sajku, mi respuesta es Chanquichi. inkichi. Entonces dice, hankuna, runasimita, yachan, ya está. Esto he respondido. Ahora, fíjate, aquí selecciona el ta. ¿A dónde va a ir el ta? Siempre va a ir al sustantivo. Hankuna, sobre el cual cae la acción. ¿Qué vamos a aprender? Quechua y aquí, por tanto, iría. Entonces, mira, fíjense, esto he utilizado. Ya está. Hankuna, runasimita, yachan, quechua. Ya está. Ese es mi ejemplo. ¿Entendido? Igualito. Por ejemplo, ustedes aprenderán. En este caso, mire, yo les estoy dando la regla para esta actividad, solo para ustedes, para el número 6, ¿ya? Ustedes tienen que practicar teniendo en cuenta esto. Si te preguntan en Sajko, mi respuesta en Ingechi, ¿ya? Sin duda, utiliza cualquier otro verbo y siempre pon que tu respuesta es en Ingechi. Y mátame con Ingechi. ¿Qué van a comer? Sarata, mi hijo Saj, o mi hijo Sajko, ¿eh? Esto por ejemplo, esto puede funcionar para ambos. Si te pregunto con el Ingechi, con el Sajko, puedes responder. Por ejemplo, digo, y mátame con Ingechi. En este caso, ñojaiku ya sería. Pero aquí estamos hablando para el Hankuna. Entonces, para el Hankuna dice, umaya, y mata ruasajko. Hankuna, takinkichi. Por ejemplo, yo digo, alguien de la clase se llama Dina, por ejemplo. Dina, no haiku y mata ruasajko. Dina, nosotros que estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Y Dina me dice, ustedes van a cantar. Entonces yo digo, pues, ya. Hankuna, takinkichi. O ustedes cantarán. ¿Ya? Entonces, estas dos preguntas, estimados amigos, nos toca responder el día de hoy. Aprendernos estas dos preguntas. ¿Ya? Así como se van aprendiendo todo esto, más adelante les voy a explicar que todo lo que hemos aprendido ya tiene un motivo. Y ese motivo va a ser el tiempo presente. Así que esta es la pregunta que debemos aprender y tenemos actividades aquí, mira. En Matarobasarco, aquí están las actividades. Igual, traduce estas frases en quechua, mira. Bailarán, cocinarán, caminarán, aprenderán. Hankuna, tusunkichi. Hankuna, waikunkichi. Hankuna, porinkichi. Hankuna, yachankichi. Hankuna, llankankichi. Hankuna, takankichi. Hankuna, yupachankichi. Hankuna, wahankichi. Hankuna, apankichi. Hankuna, mijunkichi. Hankuna, kutinkichi. Hankuna, yupankichi. Hankuna, hilhankichi. Hankuna, pukllankichi. Hankuna, ñawinchankichi. Y para eso tenemos aquí Musos Rimaikuna, palabras nuevas. Adorar, aprender, ¿ya? Recuerden, antes de poner el inkichik, tenemos que eliminar las y finales. Todas las y finales tenemos que eliminar. Yupaicha, kichik. Por ejemplo, yachay, yachan, kichik. Tusuy, tusun, kichik. Puri, purin, kichik. Taki, takin, kichik. Waikuy, waikun, kichik. Yanun, kichik. Mijuy, miju, kichik. Inyanka, mikun, kichik. Willay, willan, kichik. Hilhay, hilhan, kichik. Ñawinchay, ñawinchan, kichik. Waqay, ¿ya? Wajan, kichik. Apay, apan, kichik. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, tenemos estos ejemplos para trabajar. Y a la siguiente clase vamos a entrar a las últimas personas y luego vamos a entrar al tiempo presente. ¿Entendido? Entonces, esta es nuestra actividad, está la página 11, hoy día tenemos que terminar. Y recuerden, todos los lunes a las 9 de la noche vamos a tener una evaluación, ¿ya? Y por favor, participen. ¿Está bien, amigos? Entonces ya pues, hasta aquí llegamos. Con esto nosotros nos vamos a quedar. Espero que hayan aprendido. Recuerden que el aprendizaje es de mi parte un 30% y de ustedes un 70%. Practiquen más verbos. Utilicen el vocabulario y la sopa de letras.
Alguien chubanachu, checa me llamo en su auge para ninguna. Allí mi yachacho. Muy bien, tenemos dos preguntas hoy día. Ya, pues. Estimados, tenemos dos preguntas a responder y por favor respondan las preguntas, ¿ya? Respondan esas preguntas. Ya, pues, estimados amigos, nos vemos el día jueves a la misma hora, ¿ya? Y también tenemos el otro grupo que es ¿a qué hora es? A las 8 de la noche, ¿ya? Gente, acá tengo, Mariluz.